Buenas noches con todos y espero, bueno, que estén bien en sus hogares, jóvenes. Ya no sé si es que ya se enteraron que a partir de la tercera semana de diciembre ya inician exámenes. Buenas noches, ingeniero, compañeros, buenas noches. César, ¿cómo estás? Entonces, jóvenes, para que se vayan preparando ya. La otra semana voy a ver si es que hago una pruebita y una pequeña práctica para hacerla abajo ya. Y luego ir preparándolos de lo que, digamos, ir llenando los espacios que son que están en el que como están en el PEA ya. Les comento que algunos compañeros no han enviado informes todavía, están incompletos ya, tendrán en cuenta eso. Les he habilitado todo lo que corresponde a los deberes, todo eso. Ya, bueno, iniciemos. Luis Aguilar, César, Presente. César Aguilar, Jaime Cueva, Presente. Daniel Gonzaga, Nixon Gualán, Presente. Francisco y Maicela, Francisco y Maicela, José Jiménez, a ver, no, José Jiménez, Y buenas noches. buenas noches. José Jiménez, Buenas noches. Omar Malacatos, Presente, ingeniero. Giovanni Martínez, Segundo Maza, Jorge Montero, José Quesada, Presente. Steven Ramos, Presente. Ángel Romero, Presidente Inge. Víctor Salinas, César Zarango, Presente, ingeniero. Jonathan Zarango, y Jenny Yangua. Licenciado, Sí, sin justifique la clase, por favor. Nombre. Daga. Licenciado, ¿me puede explicar a mí, César Aguilar? Agradecí. ¿Alguien más? Las anteriores puede justificar, ingeniero. Las anteriores estás en control. El 4. Hasta ahí. Ya. ¿Estamos? Seguimos con lo que son los traductores, ¿ya? Sí se ve, ¿verdad? María tomaba decisiones radicales y muy restrictivas. Si ponen a pensar un poco, verán que este tipo de conductas... Vamos a ver lo que es traductores basados en máscaras codificadoras. Los traductores basados en máscaras codificadoras son convertidores mecánicos que traducen la posición angular por un eje de señal digital. El traductor está formado por un disco que contiene patrones de codificación que se encuentran localizados concéntricamente a él. En él existen segmentos alternos de material conductor negro y no conductor, que es color blanco, y de un eje de un motor de autobalance. Utiliza códigos binarios
La resolución de dichos dispositivos es inversamente proporcional al número de áreas de material del conductor y directamente proporcional al desplazamiento angular. Parámetros y características de un transductor de posición resistivo. Los parámetros fundamentales que caracterizan el campo de operación de un transductor de posición son los siguientes: tipo de desplazamiento, tipo de material utilizado, la resistencia de los potenciómetros, la carrera mecánica, que es la distancia lineal o angular que puede recorrer el cursor, la carrera eléctrica, que es la distancia o ángulo dentro del cual las características del transductor no cambian, el par de arranque, muchachos, vamos a hablar también de lo que es del motor, encontramos el par, ¿ya? Que es la fuerza necesaria para que el cursor comience a desplazarse, y la temperatura de funcionamiento. Además, la calidad de las mediciones realizadas con el transductor está relacionada con los siguientes parámetros: la linealidad, que es la desviación de la medición del transductor con respecto a un comportamiento ideal, puede ser calculada a partir de la gráfica de respuesta de voltaje contra desplazamiento. A eso se refiere, muchachos, una gráfica. Se ha mostrado muy reacia cancelando eventos bajo el argumento del mal. Ahí. Voltaje sobre desplazamiento, ¿ya? Las caídas que va dando en corriente alterna. Solo porque uno de sus miembros se cambió el motivo de la campaña contra Nintendo. Nuevamente, Nintendo tiene todo su derecho de hacer estas cosas. Y bueno, y dice, a ver, desplazamiento, trazado dos líneas paralelas y equidistantes de la recta óptima. De tal forma se comprendan todos los puntos de la gráfica. Linealidad. Velocidad 1 menos velocidad 2 sobre FSO. O voltaje a plena escala. Más o menos un medio, ¿ya? Es una formulita, bueno, de... Como les dije, muchachos, esto no lo vamos a ver, que para que tengan conocimiento nomás, ¿ya? Sobre esto, estas formulitas que vamos a ir encontrando. No solo por esto, sino también... La sensibilidad, que es la variación que existe entre el valor de la señal salida con respecto al valor de la señal de entrada, es, asimismo, para hallar la sensibilidad en un sistema de control, es velocidad 2 menos velocidad 1 sobre la distancia 2 menos la distancia 1. Estamos hablando de la venta de productos modificados. Bueno, aquí les tengo un videito para que vean también eso de los transductores resistivos, ¿ya? Para que vayan teniendo en cuenta, jóvenes. Están en contra de las acciones más resistentes de Nintendo. No han hecho nada ilegal o fuerte lo que significa. A nadie le gustaría que utilicen o vendan sus productos sin su consentimiento, pero a su vez quedas como un cretino si vas y cancelas a esa persona enfrente de todo el mundo. Me siento, soy Caballero Bruno Arnaz y en esta presentación voy a hablar de los traductores y más en especial de los sensores, del sensor resistivo. Los traductores transforman una magnitud física en una eléctrica y viceversa, es decir, vamos a tener una magnitud física y vamos a transformarla en corriente eléctrica, o vamos a tener una corriente eléctrica y queremos que nos devuelva una señal física. Estos traductores pueden ser de varios tipos. Tendremos de tipo activo, que son aquellos que generan su propia energía, es decir, que no necesitan de una batería para que nos devuelva una señal. Por ejemplo, el termopar, que hay una variación de temperatura en su extremo y va a producir un voltaje sin la necesidad de que esté conectada. Y por otro lado, tendremos los pasivos, el fotodiodo, en lo que necesitamos que estén alimentados para que nos devuelva una señal. Vale, si esta señal nos devuelve infinitos valores, es decir, que nos van a facilitar una señal que va a ser una curva o una recta, será analógica. Y si la señal que nos devuelve es un conjunto de valores posibles, que está encuadrada y que varía entre dos valores, es decir, un valor máximo 1 y un valor mínimo 0, por ejemplo, sería una señal de tipo, un traductor de tipo digital. Los sensores resistivos son aquellos sensores que varían su valor óhmico en función de una magnitud cambiante. ¿Por qué utilizan la resistencia? Porque la resistencia es una magnitud que depende de muchos valores y puede variar dependiendo de muchas magnitudes, como puede ser la temperatura, como puede ser la posición, como puede ser la luz. Por lo tanto, nos va a ser muy útil. En primer lugar, tendremos el potenciómetro, que se utiliza para determinar una posición, ya sea angular o lineal. En el caso de que sea angular, como este caso, tendremos como ejemplo el pedal de un coche de velocidad.
Tendremos la charnela estará en contacto con la resistencia y dependiendo de la posición en la que esté, esa resistencia va a generar un potencial. Pues ese potencial lo podemos medir con respecto al terminal positivo o al terminal negativo. Y generará una diferencia de potencial. El valor de esa diferencia de potencial estará asignado a una posición y será el que nos lo determine. Por otro lado, puede ser también lineal, por ejemplo, una palanca, y tendrá el mismo funcionamiento. Seleccionará una resistencia, esa resistencia generará un potencial, ese potencial con respecto al terminal va a generar una diferencia de potencial y ese será el que nos determine la posición en la que nos encontramos. Por otro lado, tenemos los LDR, que estos funcionan dependiendo de la luz que reciba. Son resistencias sensibles a la luz. Cuanto más luz, menos resistencia y pasará más intensidad. Con lo cual se controlará la cantidad de luz y encenderá otra luz o hará otro funcionamiento. ¿Cuál es el ejemplo más característico? Cuando tenemos la luz en modo auto en un coche. La luz apagada, ¿cómo será? Habrá mucha luz en el exterior, generará muy poca resistencia, habrá una intensidad de corriente elevada, por lo tanto la diferencia de potencial será pequeña, por debajo del 0,7, y hará que nuestra luz no se encienda. Vale, el caso contrario, habrá poca luz, por lo tanto se generará mucha resistencia, la intensidad que pasa será pequeña, por lo tanto habrá una diferencia de potencial por superior a los 0,7 y esta hará que sí que fluya corriente por el transistor y se nos encienda la luz. Tenemos los termistores, que son los que dependen de la temperatura. Por un lado tenemos los PTC, que lo que hacen es que se utilizan en sitios donde hay que elevar la temperatura. Por ejemplo, el calentador de los motores diésel. Hay una alta temperatura, se eleva la resistencia. Y los NTC, que se utilizan como sensor de la temperatura siempre que queramos conocer por cualquier valor de esta, del agua, del aire, etc. Es decir, a mayor temperatura, menos resistencia. Y por último tendremos la banda extensiométrica, que se emplean para medir deformaciones y tensiones en estructuras sometidas a un conjunto de fuerzas. Por ejemplo, medir el impacto al llegar al suelo del tren de aterrizaje. Una resistencia eléctrica, cuanto más se estira, pues más resistencia mide. Colocaremos una resistencia en la zona en la que nosotros queremos medir la deformación, por lo que, utilizando los valores asignados previamente, sabremos cuál es la deformación que se ha producido. Ahí tenemos el título que es los traductores resistivos, ¿ya? Para que se den cuenta nomás. Descripción del equipo. El equipo consta del módulo G22 en el que se encuentra un traductor y su acondicionador de señal. El traductor utilizado es del tipo potenciómétrico lineal con resistencia de película plástica conductiva. Y estos son Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un módulo G22 ya. Lastimosamente no tenemos en el taller para ir indicándoles. Dice, para realizar la lectura del desplazamiento se utiliza un vernier. El cursor del traductor debe estar bien sujeto a fin de obtener una lectura correcta durante la fijación del cursor. Se debe tener precaución de que las dos laminillas de referencia de medición permanezcan paralelas. Las características del traductor empleado son las siguientes: un valor de potenciómetro de 10K, una linealidad aproximada de 1% del valor de fondo de escala, la máxima potencia que el traductor puede disipar y los valores relativos a los recorridos mecánicos y eléctricos que se encuentran recorridos a 30 milímetros con una tolerancia de más menos 0.5. La fuerza mínima para que el cursor se desplace es de 30 gramos y las dimensiones del traductor son de 15, 24 y 58 milímetros. Bueno, muchachos, eso digamos esos tipos de traductores. Bueno, encontramos de nivel, de presión, de temperatura, como estaba diciendo ya.
son, digamos, son sensores en sí. Ya es lo que hago un poco más de, son para que, digamos, envían señales en un proceso, en una industria, mediante el proceso, digamos, de trabajo. Esos traductores se encargan, digamos, de enviar las señales, como les dije, a veces viendo el nivel, dependiendo de qué se trata la fábrica, ven nivel, temperatura, presión y todo eso, ¿ya? Para que les quede un poquito claro, también les tengo otro videito con lo que corresponde a los traductores, ¿ya? Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Alexander de Armas. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este momento me dispongo a crear una breve definición con unos ejemplos acerca de lo que es un traductor. Y me encuentro en un módulo de instrumentación y por ende pues me exigen que debo crear un video donde haga una breve explicación de lo que es un traductor. El traductor es un dispositivo que convierte una señal o una situación física a una situación electrónica, o un tipo de señal a otro tipo de energía, o una energía mecánica a una energía eléctrica. Es un instrumento electrónico que convierte una energía a otra energía. Pues normalmente la función es transformar una variable física, ya sea un movimiento, ya sea un desplazamiento, ya sea una rotación, ya sea una aceleración, un tipo de magnitud física, a convertirla, pues normalmente es eléctrica, con la intención de medirla fácilmente para llevarla a un proceso, a un PLC, a un computador, a cualquier tipo de sistema que utilice esa señal para algún beneficio. Pues las características, pues la sensibilidad del traductor, hay traductores son súper sensibles, tienen una velocidad de ciclos muy alta y puede mostrar una información pues en un tiempo muy corto que te puede dar la ventaja de tomar algún tipo de decisión. Pues la estabilidad, que tanto se modifica la salida con relación a la entrada, pues tú puedes ver con un tipo de traductor que tenga una frecuencia de ciclo alta, puedes ver esos momentos pequeños que te ayudan a tomar mejores decisiones y mejorar un proceso. Pues la complejidad, pues me imagino que tan complejo puede ser si vas a utilizar un control proporcional y necesitas un valor de una variable análoga sobre la inclinación de un brazo o la aceleración de una pieza en movimiento, qué sé yo. Pues voy a explicar básicamente el funcionamiento de un traductor con un ejemplo de un micrófono. Pues el micrófono es un traductor que convierte ese sonido o esas ondas sonoras o esas ondulaciones o vibraciones, las convierte en señales eléctricas. ¿A través de qué? Pues a través de una bobina que es puesta o presentada ante un campo magnético con un imán fijo y produce una corriente alterna que puede ser llevada a un condicionador de señal y después transmitirla a otra parte, convertirla en una señal o convertirla en música o lo que tú desees. Hay otra que es con carbón, gránulos de carbón, que básicamente lo que hace es una modificación de la resistencia. Pues tienes un voltaje aplicado y a medida que aumenta o baja la resistencia, pues vas a tener una caída o no caída de tensión y eso lo convierte también en una señal. En el caso del encoder, que es muy usado en lo que es robótica y automatización, pues el principio es muy parecido. Aquí solamente se utilizan fotosensores y la intención es que tú tienes un disco, ese disco está perforado y a medida que el eje se va moviendo, pues vas a tener unos bits. Esos bits lo vas a llevar a por una señal, ya sea de RC485 o 232, o la puedes llevar simplemente a impulsos eléctricos por 4 o 5 salidas y puedes tener un valor de referencia, ya sea el desplazamiento angular de un eje, o puedes tener la velocidad, porque lo puedes comparar con el tiempo y puedes tener la velocidad de un motor, o el desplazamiento, el giro, o el movimiento de un tornillo,
hay muchos tipos de cosas. Básicamente el encoder es un traductor rotativo que traduce el movimiento rotativo a impulsos eléctricos, ya sea digitales, que es lo más común, y eso lo puedes pasar por un acondicionador de señal y después lo pasas a un transmisor de señal y lo puedes convertir en una señal de bits o una trama de datos que te dé un valor numérico del movimiento del encoder. El funcionamiento de un traductor, en este caso es la celda de carga, pues básicamente la celda de carga tiene un voltaje aplicado y tiene pues una configuración de un puente de Wheatstone donde a través de una tensión, una fuerza que se le aplique a uno de sus extremos, pues va a tener una caída de voltaje o un aumento de voltaje, pero los rangos son muy bajitos, entonces se pasa por un acondicionador de señal y después a un transmisor de señal donde una tarjeta sumatoria pues va a ver realmente cuánto es el rango. Tú vas a calibrar, pues la intención es calibrar básicamente cuánto es el rango máximo y el rango mínimo y sobre eso interpretará los valores. Pues básicamente esos son los tres tipos de traductores que encontré para hacer una breve explicación de cómo es el funcionamiento de un traductor. Estamos jóvenes un poco más claro lo que son traductores, el funcionamiento, todo eso. Los escucho, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son un sistema, ¿ya? Como el que estaba explicando, de traductores. Con diodos, todo eso. Diodos Zener, resistencias, capacitores. Lastimosamente no podemos ver, se nos va a hacer un poco difícil, digamos, tratar de como quien dice, de observarlos, digamos, ahí, porque estas son las simbologías nomás. ¿Ya? Es un diodo. Son diodos, resistencias, capacitores. Tiene experimentos, análisis. Seguimos. Traductor de proximidad. Es un sensor, no sé si han escuchado también. Sensores de proximidad o bueno, traductor, ¿ya? La mayoría de los indicadores de posición utilizan para su funcionamiento algún tipo de contacto mecánico entre el actuador, el objeto cuya distancia es detectada, y el detector. ¿Algún ejemplo, muchachos, donde hayan visto este sensor de proximidad o ese traductor? ¿Dónde comúnmente se ve? Antes de seguir, para ver si esquivan. Ese tipo de sensores, muchachos, ¿dónde son ubicados? ¿O dónde los ponen? ¿O dónde han visto ustedes? ¿No son los que están en los luces, focos? No. Están en los bancos. Ah, ya, sí, también, está bien, bien que está, ¿verdad? Y bien también, Jaime, en los bancos, digamos, en las puertas automáticas. ¿Ya? Muchachos, es para que ir teniendo una idea, ¿ya? Lastimosamente, muchachos, no podemos, digamos, adquirir ese tipo de sensores para verlos, pero voy a tratar, muchachos, digamos, de poner en videos, ir viéndolos, ¿ya? Todo eso, así que se nos vaya a ir aprendiendo así, porque lamentablemente, como estamos pensando, digamos, todavía la tecnología, pues no hay mucho en el laboratorio, lamentablemente no hay mucho material para hacer prácticas, ¿ya? Lo que estamos gestionando, muchachos, lo que es el motor con los botoneros, todo eso, para que den arranque, que eso es muy interesante, ¿ya? Seguimos. Entonces, teniendo claro, y gracias Quesada con Jaime también, teniendo claro lo que es un sensor de proximidad, en ese caso un traductor, entonces existe un grupo particular de indicadores de posición que no requieren contacto físico alguno, llamándose a este último tipo de dispositivos detectores o traductores de proximidad.
El transductor de proximidad puede ser de tipo lineal, conversión de posición, o de tipo on-off, prendido o apagado, en los que la conmutación indica la posición particular. Por su principio, el funcionamiento se divide en 3 grupos fundamentales: los detectores de proximidad inductivos, capacitivos y magnéticos. Son los tipos más importantes de esta clase de dispositivos. Esa clasificación se muestra en la figura 1. Aquí tenemos la clasificación ya. Detectores de proximidad, los inductivos, capacitivos y magnéticos. También, muchachos, esta llavecita va a ir en el examen. Irán anotando. Les voy avisando ya. En inductivos, con salida lineal, detectores de desplazamiento. Inductivos, ahí tenemos los no amplificados con salida de 2 niveles y con salida amplificada, autoamplificados. Y en capacitivos tenemos corriente continua y corriente alterna. Y en el magnético no tenemos, ¿ya? Vamos a ver un videito sobre los transductores de proximidad para ir teniendo, muchachos, cosa por cosa, ¿ya? Perdón un ratito. A ver, compartir pantalla. Ya. No es PlayStation, tal vez. Adler está armando el rompecabezas. Sin saber. Saludos a todos, bienvenidos al canal. Para esta ocasión vamos a ver los tipos de sensores de proximidad utilizados en la industria, su principio de funcionamiento y su aplicación. Comencemos. Los dispositivos de proximidad o de actuación sin contacto físico tienen interesantes aplicaciones en la industria de alimentos, la inspección de piezas defectuosas, la detección de intrusos a áreas restringidas, el conteo de objetos y el control de nivel en procesos de llenado y vaciado de líquidos y materiales sólidos en recipientes o tanques. Se construyen de varios tipos, entre ellos tenemos los inductivos, los capacitivos, los ultrasónicos y fotoeléctricos. Los inductivos son bastante utilizados para sensar la presencia o ausencia de materiales ferromagnéticos a pequeñas distancias no mayores de 10 centímetros. Por su tamaño reducido, ocupan poco espacio y pueden instalarse sin dificultad. El circuito de un sensor inductivo genera un campo electromagnético de alta frecuencia, el cual, al ser perturbado, produce una salida relacionada con un cambio de frecuencia asociado con un circuito LC conectado a un oscilador. Esta debe procesarse electrónicamente para su utilización en forma conveniente. Requieren conectarse a una fuente de alimentación que puede ser en corriente alterna o corriente continua según el modelo considerado. Vamos con los sensores capacitivos, pues estos generan un circuito o funcionan sobre un circuito eléctrico RC o LC, cuya salida se produce ante el cambio que experimenta la capacidad del dispositivo cuando está próximo a los materiales o no. Conductores que pueden ser sólidos, líquidos o en polvo como el plástico, la madera, el aceite, agua, cerámica, vidrio, entre otros. Operan para cortas distancias, pero algunos pueden ser muy sensibles, llegando a producir salidas para distancias de hasta 20 centímetros. Requieren de suministro de energía para su funcionamiento, al igual que los inductivos. Continuando, tenemos los sensores de límite de proximidad ultrasónicos. Estos sensores transmiten y reciben pulsos de alta frecuencia y pueden usarse para sensar la presencia o ausencia de prácticamente cualquier tipo de objeto de forma regular o no, transparente u opaco, sólido, líquido o en forma de polvo. Se caracterizan por su gran sensibilidad, ya que pueden detectar objetos a distancias entre 6 milímetros y 6 metros, muy buena distancia. Como objetos típicos se tienen ladrillos, botellas, lingotes de acero, puertas en movimiento, cambio de nivel de líquidos, etc. Requieren también de un suministro de corriente alterna o corriente continua según el modelo, y se ofrecen con la particularidad de que muchos fabricantes lo construyen para dar salidas análogas normalizadas, es decir, de 4 a 20 mA o de 0 a 10 voltios. Y por último tenemos los sensores fotoeléctricos. Estos sensores transmiten y reciben luz modulada para sensar la presencia o ausencia de un objeto. Son los más sensibles y pueden detectar cambios que se originan a distancias de hasta 100 metros. Los de tipo infrarrojo pueden aplicarse en ambientes iluminados y funcionan satisfactoriamente en áreas de alta vibración.
Los que funcionan con luz visible tienen el inconveniente de que pueden ser afectados por el nivel de iluminación que se tenga en el sitio de instalación. Algunas aplicaciones típicas incluyen conteo de objetos, inspección de piezas, detección de personas, generación de órdenes de mando para corte, doblaje, sellado, etc. Ahora, ¿qué es lo que necesito saber para yo elegir un sensor según mi aplicación? Bueno, es necesario determinar la naturaleza del interruptor, la forma física y sus dimensiones, el alcance, esto quiere decir las sensibilidades del dispositivo para la detección a cierta distancia, número de contactos y su disposición eléctrica, tensión y corriente nominal y categoría de empleo para sus contactos, y el grado de protección para condiciones ambientales. Si deseas saber cómo conectar este tipo de sensores, no te pierdas nuestro video que tenemos en el canal acerca de la conexión de un sensor capacitivo a 3 hilos, muy didáctico por cierto. Y si te gustó este video, por favor no dudes en suscribirte y compartir nuestro contenido. Entonces estaba en lo cierto tanto Jaime como Quesada, ¿ya? No sé si pudieron observar que en el sensor también se podía, digamos, encender el foco. Y también, como dijo, se utiliza también en puertas, en la industria. Bueno, hay diferentes aplicaciones donde se puede aplicar esto, ¿ya? Seguimos. Detectores de proximidad inductivos con salida lineal. Los detectores de proximidad de principio inductivo funcionan con fase de fenómeno de amortiguamiento que se produce en un campo magnético a causa de la corriente inducida o corriente de Foucault en materiales situados en cercanías según muestra la siguiente figura, ¿ya? Tenemos un material eléctrico, corrientes de Foucault, de osciladores, detector de pérdidas de energía y amplificador eventual. Asimismo, para tener un poquito bien claro lo que es esto, vamos a un videito para mostrarles, ¿ya? Para que vayan viendo, muchachos, tenemos. A ver, compartir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre este dispositivo que es un sensor de proximidad inductivo y nos sirve para detectar la presencia de materiales metálicos. Su funcionamiento es muy simple. Cuando se encuentra cerca de algún metal, podemos ver que se enciende un foco y el sensor emite una señal que podemos utilizar para el propósito que necesitemos. También detecta otros tipos de metales no ferrosos, por ejemplo, esta lata de aluminio, ¿sí? Y esta otra que es de hojalata. Cualquier tipo de material metálico. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrar café azul, donde conectamos la alimentación positiva y a un precio inmejorable. Su funcionamiento es muy simple. El sensor tiene 3 cables, café azul, donde conectamos la alimentación positiva y negativa respectivamente, y un cable negro que es donde se emite la señal cuando el sensor detecta la presencia de algún objeto metálico. Aquí tenemos el esquema.
entre los cables café y azul conectamos nuestra fuente de alimentación, que pueden ser entre 6 y 36 volts. Y cuando el dispositivo detecta la presencia de un objeto metálico, entre el negro y el azul, que es tierra, obtendremos un voltaje. Este voltaje es el mismo que nosotros estemos aplicando en la alimentación. Y la corriente máxima que podemos tomar de esta salida es de 300 miliamperios. Es decir, nosotros podemos conectar aquí un foco, un motor o cualquier otro dispositivo, siempre y cuando consuma menos de 300 miliamperios. Es importante mencionar que hay dos tipos de sensores inductivos. El tipo PNP, que es este que acabamos de mencionar, en el cual tenemos una señal que aparece cuando se detecta un objeto metálico. Y el otro tipo, que es el NPN, funciona al revés. Siempre tenemos una señal y esta desaparece cuando se detecta un objeto metálico. Veamos. Aquí tengo conectado el multímetro a la salida de la señal del sensor, es decir, entre el cable azul y el negro. Y como podemos ver, ahorita no está sensando nada y la salida de la señal nos marca 0.57 volts. Nosotros estamos aplicando al sensor 8 volts, pero cuando el sensor se activa, la señal de salida ya es de 8 volts, la misma que estamos aplicando al sensor. Si nosotros aumentamos el voltaje que aplicamos al sensor, por ejemplo, le ponemos 12 volts, también tendremos 12 volts en la salida de señal del sensor. El sensor funciona de la siguiente manera. Aquí tengo un medidor de inductancia. Vamos a conectar este inductor. Vemos que nos da una lectura de 18.44 milihenrios. Sin embargo, cuando nosotros acercamos un objeto metálico al inductor, su inductancia cambia. Vemos cómo disminuye, y si acercamos otro objeto, en este caso ferroso, la inductancia aumenta. El sensor inductivo tiene un pequeño inductor en la punta, de modo que cuando acercamos un objeto metálico, sensa el cambio en la inductancia y emite una señal por el cable negro. Aquí he conectado estos 3 focos LED a la salida de señal del sensor. Y como podemos ver, los LEDs se activan cuando se detecta la presencia de un objeto metálico. Como dije anteriormente, la máxima corriente que podemos pedir del sensor son 300 miliamperes. Pero, ¿qué sucede si nosotros necesitamos conectar una carga que nos consuma más de 300 miliamperes? Bueno, en ese caso lo que hacemos es utilizar un transistor de paso. Lo único que tenemos que hacer es conectar la salida de señal del sensor, el cable negro, a la base de un transistor NPN, y la carga que queremos encender y apagar se conecta entre el positivo, el cable café, y el colector del transistor. El emisor, naturalmente, se conecta a tierra al cable azul. Yo estoy utilizando un transistor TIP 41C y la carga que voy a encender es un foco incandescente que consume arriba de 1 amperio. Veamos. Ahí lo tenemos. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. El uso y conexión del sensor inductivo.
Espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su visita y nos vemos en... Tenemos un transductor lineal. Un ratito. Transductor lineal. El resistivo. Este es. Este es el sensor de desplazamiento lineal, para el cual fue necesario un comparador de ventana para fijar voltajes umbrales en el cual nos puede alertar cuando el potenciómetro lineal se encuentra en su límite inferior, encienda un LED, y cuando se encuentre en su límite superior, encienda otro LED. Requerimos de un cierto acondicionamiento de señal para cada etapa. En este requerimos bajar los 5 volts a un voltaje máximo de 2.5 volts, realizando un divisor de voltaje. Para las etapas del comparador de ventana es lo mismo. Para los voltajes umbrales es necesario calcular un arreglo de resistencias el cual nos dé un valor deseado, en el cual obtengamos el encendido de ambos focos en sus respectivas etapas superior e inferior, en el cual podemos comprobar su funcionamiento primeramente en su etapa inferior, prendiendo el LED. Podemos ver que la salida del potenciómetro nos otorga una respuesta de 0.03 volts, lo cual corresponde con la salida del divisor realizado para la etapa baja, el cual es de 0.04, por lo cual cualquier voltaje abajo de 0.04 provocará que nuestro LED se encienda. Para la etapa alto, con el potenciómetro lineal, vemos cómo se apaga debido a que ha superado el voltaje de 0.04. Tenemos 0.26 en este momento. Yo sigo aumentando hasta llegar a la parte superior, donde deberá encender el LED faltante. Como podemos ver, justamente lo hace. En este momento tenemos un voltaje de 2.49 volts. Nuestro divisor de voltaje nos otorga un voltaje de exactamente 2.48. Por lo tanto, cualquier voltaje que se encuentre superior a 2.48 volts provocará que encienda el LED, funcionando ya así nuestro comparador de ventana. Una vez teniendo ese acondicionamiento de señal, procederemos a la parte de programación PIC con una pantalla display LCD de 16x2. Muy bien, una vez realizada la programación en el microcontrolador, es necesario hacer una conversión tal que el voltaje que nos entregue en cada punto del potenciómetro sea reflejado en la respuesta en cuanto a los centímetros que se han recorrido. Nuestra práctica tuvo una falla en cuanto a la resolución y en cuanto a ese tipo de conversión de voltaje con la distancia del centímetro, por lo cual nos da dos respuestas correctas, que es en el punto 1.5 inicial. Como vemos, los voltajes, los sensores que nos indican el voltaje mínimo y voltaje máximo de nuestro comparador de ventana sigue activo. 1.5 voltaje, 1.5 centímetros, perdón, en el desplazamiento del potenciómetro lineal. Y si nos vamos hasta el final, que serían 6.05
7 lo más que nos alcanza a indicar nuestro potenciómetro. 6.7. Encendiendo el LED, que nos indica que está en nuestro estado alto. Y la medición es de punto a punto o al momento, podría decirse. Por lo cual, si yo muevo la medición, es totalmente probable que muestre la medida al punto. Punto 5. 6.7. Y eso sería todo. Este potenciómetro es nada más para regular la nitidez del display. Sería todo por nuestra parte en cuanto a esta práctica. Es un dispositivo de un sensor lineal, ¿ya? Bueno, para los compañeros que recién están entrando, les estoy hablando en teoría, lo que son, digamos, los sensores o transductores, y les estoy proyectando para que vayan viendo, ¿ya? Lamentablemente les dije, no contamos en el taller. Entonces, por eso que les pongo sus videos, ¿ya? Vayan teniendo en cuenta. Dice, un circuito oscilante se aplica a un circuito inductivo, el cual genera un campo electromagnético de alta frecuencia que induce corriente parásitas con un actuador metálico ubicado a una distancia próxima. Esas corrientes provocan una pérdida de energías en el oscilador amortiguador de amplitud de señal. Esta reducción de amplitud de la señal es detectada y transmitida hacia la salida. Los detectores de proximidad inductivos con salida lineal tienen la característica de que su salida es proporcional lineal a la distancia existente en el actuador y el detector propiamente dicho, lo que da gran ventaja cuando se necesita situar un objeto en una posición exacta. No obstante, esta relación es lineal solamente en rangos de valores, es decir, entre una distancia mínima y una distancia máxima definidas por el fabricante, ¿ya? Así como saben, el protoboard, muchachos, lineal, bueno, por esa cosa reglita, ¿ya? Entonces, para ver, digamos, la intensidad, en este caso, de corriente que pasa para encender la luz LED. Seguimos, detectores de proximidad inductivos con salida de 2 niveles. Estos detectores suministran 2 diferentes valores de corriente de salida en función a la posición del actuador metálico. El símbolo del detector está representado por algunos signos senoidales que indican la función del oscilador generador de campo magnético y un escalón mostrado en la figura 3 que indica la salida de 2 niveles. Aquí tenemos, muchachos, lo que es un oscilador, ¿ya? Aquí tenemos el actuador metálico, el símbolo del detector y el amplificador. Así mismo lo voy a poner en un video para que vean ese tipo, ¿ya? De detectores. Aquí les voy a poner, muchachos, cómo se aplica en un motor, ¿ya? Para que vayan viendo, muchachos, que esos sensores se encuentran en motores también. Se puede dar el caso. Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver el encendido y apagado con sensores. En este caso vamos a usar sensores capacitivos y una llave selectora al cual habilite el circuito. Como siempre, empezamos con un disyuntor. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del tipo de sensor hay que verificar qué tipo de tensión manejan o trabajan.
Por lo general, esos sensores trabajan con, ¿cómo se dice? Con tensiones corriente continua. La mayoría de ellos son PNP, o sea, la señal sale positiva. Y eso hay que tomar en cuenta con qué nivel de tensión vamos a trabajar. Los más generales vienen de 10 a 30 voltios, entonces yo puedo trabajar con una fuente de alimentación de 24 voltios. Entonces aquí un disyuntor, una llave selectora. Ya, esta llave va a ser el que va a habilitar el circuito o no. El contactor 1. Este va a ser del relé. A ver. Así. Este va a ser el relé 1. Y el relé 2. Este va a ser el contactor 1. Y directo a la bobina. Ahí te voy a explicar los relés. Como vamos a trabajar con 24 voltios, entonces vamos a utilizar relé. Ahorita en la otra parte. Ahorita solo estoy diciendo todo lo que es 220. Lo que estoy describiendo con RR son los relés, ¿ya? Son los auxiliares de relé en este caso. El piloto. Amarillo. Con esto básicamente lo tengo armado de circuito. El relé 1, acá, es el que cerraría y alimentaría el contactor, y el relé 2 es el que apagaría. Básicamente como si fuera el pulsador on y el pulsador off. Pero eso, ¿dónde se encuentran? Tengo que mandar esa señal con los sensores, en este caso capacitivo, pero tengo que trabajar con corriente continua, ya que mis sensores son de 10 a 30 voltios. Lo primero que debo hacer es colocar un fusible o una protección F3. Eso va a depender de la capacidad del, ¿cómo se llama?, del transformador. Si nos venimos acá a fuente de alimentación, yo podría usar un transformador y un rectificador, pero normalmente ya nosotros trabajamos con fuente de alimentación. Voy a poner por acá. A ver cómo lo acomodo. Ya, acá. Listo. Vamos a hacer que sea de 24 voltios. Ya. Ahora el neutro. Sí, se va a cruzar. Listo. Entonces, tras que alimento aquí con la llave selectora, la fuente ya está trabajando. En este caso, a ver, un rato voy a acomodar a la fuente para que no se esté ahí. Positivo, negativo, acá está. Listo. Y positivo. Ya. Disculpen que esté cruzándose todo.
Ya en el tablero uno lo acomoda el cableado, digamos, de la corriente alterna con la corriente continua. Lo siguiente que voy a utilizar acá son los sensores. En este caso van a ser capacitivos. Aquí. 1 y 2. Pero en este caso son tipo PNP y de 3 hilos. ¿Ya? Lo que estoy utilizando. PNP y 3 hilos. ¿Qué quiere decir PNP y 3 hilos? Que la señal que sale por acá es positiva cuando encuentra el sensor. Lo mismo acá. Este va a ser B1. B1. Y este va a ser B2Q. Entonces, los sensores se alimentan. Directamente hay que alimentarlos. Positivo a positivo. Y negativo a negativo. Luego aquí mismo donde están los contactores sacamos el mismo, pero nosotros le vamos a llamar relé, R2 y R1. Un rato voy a borrar esto. Ya. Listo, entonces cada vez que encuentre este sensor va a activar este relé y este relé hace que encienda el contactor. Y cuando encuentre este otro sensor activa el relé 2 y es el que apaga. Vamos a simular. Cierro acá. Enciendo el proceso, como pueden ver ya la fuente de alimentación está trabajando, entonces ya tiene energía este circuito. Y si presiono el sensor 1, como pueden ver, se enciende. Y cuando llegue al sensor 2, se apaga. Se enciende, se apaga. De esta forma es como se trabaja con sensores, en este caso de corriente continua, con un circuito de control de fuerza. Trabajamos con relé, con el cual alimentamos, dependiendo acá, como esto es 24 voltios, los relés, las bobinas son de 24, pero sus contactos son contactos secos, así que puedo trabajar aquí con, en este caso, 220, 110 o 380 con la tensión que yo maneje. Eso es lo mismo para cualquiera. En este caso siempre hay que tomar en cuenta si es PNP o NPN. Si fuera NPN nuestro sensor, entonces aquí no saldría señal positiva, saldría señal negativa, o sea, o del cero. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Pero los más comerciales son los PNP. Entonces cuando ustedes reemplacen un sensor o soliciten un sensor, tienen que verificar también si es de 2 hilos, 3 hilos, si es PNP o NPN. Sin más, si te gustó el video, regálame una manito arriba. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esta joven es un poco sobre dónde nomás se utilizan los transductores, ya los sensores. Ya si bien en este caso se utiliza por un arranque de motor, tenemos otros detectores de proximidad capacitivos con salidas de corriente continua, así como el que acabamos de ver ya. Dice, esos detectores funcionan con base en las variaciones de la capacitancia parásita que se origina entre el detector y el objeto cuya distancia se desea medir. Cuando la cara sensible del detector se halla a una determinada distancia de dicho objeto, empieza a oscilar en un circuito. Esta oscilación es adaptada por un detector de umbral en el cual envía un impulso al mando hasta un amplificador que acciona una cara externa, como nos muestra en la siguiente figura, ¿ya? Aquí tenemos los osciladores, un detector y un amplificador. Son procesos digitales. No sé si es que sería pertinente que vean un video sobre esto o sigo nomás. ¿Los escucho, jóvenes?
datos características de los detectores de proximidad. Los principales datos característicos de detectores de proximidad son: la cuota de intervención es la distancia entre el actuador y el detector, en el instante en el que se produce un cambio rápido de estado lógico, on-off, prendido o apagado, por decir apagado o prendido. Es decir, cuando se pasa por un estado en el que el actuador no es detectado a uno en el que sí lo es. ¿Ya? Off cuando no es detectado y off y on cuando lo detecta, ¿ya? Un sensor de proximidad. La cuota de desconexión es la distancia entre el actuador y el detector en el instante en el que se produce un cambio rápido de estado lógico. On, off, lo contrario, arriba off, es decir, cuando se pasa de un estado en el que el actuador está detectando a uno que no lo es. La carrera diferencial es la diferencia entre la cota de intervención y la cota de desconexión. La repetibilidad es la diferencia entre dos valores de la cota de intervención durante un periodo de 8 horas con una temperatura comprendida entre 15 a 30 grados centígrados y un voltaje de alimentación cuyo valor puede variar respecto a la nominal de un 15%. La caída de voltaje es en la que se mide el detector con la salida activada. El valor de corriente permanente es la máxima corriente que puede suministrar el detector en funcionamiento continuo. Aplicaciones. Los detectores de proximidad inductivos son empleados casi exclusivamente en aquellas instalaciones en las cuales es necesario un elevado nivel de seguridad, ambientes con peligro de explosión, incendios, etc. Tal vez César Sarango, ¿verdad? ¿Tienen ustedes tal vez algún dispositivo con sensores de proximidad, tal vez? No, ingeniero. Ya, bueno, claro, como dice aquí, dice los detectores de proximidad inductivos son empleados casi exclusivamente en aquellas instalaciones en las cuales es necesario un elevado nivel de seguridad, ambientes con peligros de explosión, incendios. Un ejemplo más o menos que se les, digamos, cómo ubicar un detector digamos, en una situación de peligro, ¿cuál sería? Es en las instalaciones, en las petroleras o en donde hay más riesgo de algún combustible, algo, que puedan entrar solo con EPP. Eso, pero digamos, ¿cómo sería, digamos, ahí para que se active un sensor de proximidad? Que supongamos que te contrataran a ti, digamos, ya, con lo que hemos hablado, con lo que, digamos, tienes la idea, ¿dónde lo aplicarías a ese sensor? Digamos, para lo que tú dices. ¿Qué se pondría? Se pondría, claro. No lo entendí, o sea, ¿qué sensor se pone o en qué lugar? No, digamos, ¿qué tipo, digamos, de máquina utilizaría ese tipo de sensor? A eso me refiero. ¿Qué, digamos, supongamos hay motores para focos, para, bueno, un sinnúmero de aplicaciones, para puertas, un sensor de proximidad. Digamos, tú dices que, digamos, puede ser, bueno, se me ocurre un letrero de advertencia. Supongamos que una persona esté al lado llegando digamos, a una zona de alto riesgo, y entonces podría un letrero o una alarma. Entonces la persona que se aproxime, se activa la alarma o el letrero. Se lo podría utilizar así. ¿Ya? También en las cajas fuertes de los bancos, me imagino, puede existir también. También. Me imagino que sí debe estar. Sí debe estar porque imagínate, digamos, si alguien entrara a robar o algo, ahí mismo se activa la alarma, como quien dice. Ya, ellos deben manejar esos tipos de sensores de proximidad. Seguimos.
La aplicación enfocada a aquellas operaciones que tienen un peligro de explosiones se utiliza por trabajar con niveles eléctricos muy bajos. Los detectores de proximidad inductivos con salida a 2 niveles. Los detectores de proximidad inductivos con salida lineal se utilizan los lineales, escucharán, para situar objetos a una posición exacta, para medir espesores, flexiones, vibraciones o en general cuando sea necesario convertir la medida de una distancia en un valor de voltaje. Los detectores de proximidad capacitivos pueden ser utilizados para medir la distancia a objetos metálicos y no metálicos tales como la madera, líquidos o materiales de plásticos. Algunas aplicaciones típicas se tiene, por ejemplo, en los dispositivos para cortar piezas en controles a nivel de recipientes, etc. Bueno, aquí viene lo que es una práctica o experimento ya sobre esto. Vean muchachos, aquí están, ¿sí ven? Cómo se aplica en un sistema. Es otro experimento con sensores de proximidad. Hasta ahí, jóvenes. Traductores de diferencial de variación lineal. Voy a ver, muchachos, si es que puedo conseguir esto de los sensores de proximidad, ¿no? Creo que unos 50, 100 valen. Voy a hablar con Andrés a ver si podemos adquirir ya para involucrar muchachos con un poco con lo eléctrico. Prender focos, sistemas de alarmas, porque es interesante también eso, con sensores de proximidad. Comenzar también a hacer prácticas tanto motores como sensores. Inventarnos, muchachos, muchas cosas, ¿ya? Podemos inventarnos, digamos, claro que a veces la teoría te da ciertas cosas, ¿no es cierto? Ya fundamentadas, todo eso. Como nosotros hacerlas como experimentos, nos dice, pero podemos inventar. A mí se me ocurre, qué sé yo, poner un letrero con luz LED, como trabajan a bajos voltajes, digamos, a bajos amperajes, con una tira de LED, digamos, para encender lo que es un letrero. Utilizar un sensor de proximidad. Entonces, supongamos, qué sé yo, donde tengamos, digamos, un sistema de distribución, ya poner, digamos, un letrero stop o por favor no se acerquen. Un letrero que se active, digamos, con el sensor de proximidad. Hay un sinnúmero más también de experimentos que se nos puede ocurrir. Lo importante es saber lo que es el principio de electricidad, que ya lo tienen, muchachos. Eso es fundamental. Saber, muchachos, lo que es la electricidad. Lo demás es complemento nomás. ¿Ya? Si saben, muchachos, dominar lo que es la electricidad, ustedes van a dominar muchas cosas eléctricas y electrónicas. ¿Ya? Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta, tal vez? Y bueno, veo que ya están 12 personas. Faltan 7. ¿Algún comentario adicional respecto a esto? De mi parte, no. Muchachos, ¿les interesaría, José, Jaime, hacer tipos de prácticas, así como les digo, inventándolo nosotros? Yo voy a ver si consigo el sensor e inventarlo nosotros. Como les digo, lo que a ustedes se les ocurra, muchachos. Como ven, no es complicado la instalación. A veces vienen 3, 4 cables. Claro, sí sería bueno hacer
una práctica para tener idea. Claro, muchachos, es que digamos, es para proponer así, pero a veces en esquema chiquito se puede hacer cosas grandes, ya se puede plasmar ya para cosas más a nivel social. Yo les digo, se me ocurre, qué sé yo, hacer un tipo de alarma, digamos, haber una persona, digamos que, supongamos que una persona donde no debe estar, ¿no es cierto? Vaya ahí, se aproxime, qué sé yo, a 1 metro, unos de 1 metro, y se active alguna luz, o lo podemos, muchachos, también mediante antena Wi-Fi, conectarlo al teléfono. Se me ocurrió, voy a investigar a ver si cómo, pero bueno, sería bueno hacer así. Yo voy a, muchachos, a hablar con Andrés para conseguir eso, esos sensores, ¿ya? Los sensores de proximidad, y hacer prácticas de eso. Como ven, jóvenes, yo les estoy dando las pautas de los temas que les voy a tomar también en examen. Se me ocurrió llevar la materia, digamos, teoría, y verlo también por YouTube, ya por la razón que no tenemos en físico lo que son esos tipos de traductores. Y hay más, muchachos, hay traductores de nivel que, bueno, eso ya se necesita, este Arduino, ya para medir a nivel. Eso yo gasté como $175, muchachos, yo con otro compañero, para hacer un sistema así de nivel. Son equipos caros, ya, equipos caros y originales, y bueno, pero bueno, estoy hablando de unos 8 años, 9. Ahora, como hay cosas más nuevas, yo creo que ya los valores son menos. Ya voy a averiguar y voy a proponer para que el instituto adquiera y pueda hacer ese tipo de prácticas. De mi parte, jóvenes, pues les deseo un feliz fin de semana, y aquí nos veremos el día lunes. Gracias, ingeniero. Gracias. Pasen bien, muchachos. Nos vemos. Gracias, compañeros. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Hasta mañana.